Bienvenidos a Diálogos Públicos Veracruz. Este es un programa, es un foro de comunicación directa entre la comunidad universitaria y los candidatos a gobernador en este estado de Veracruz. En esta ocasión vamos a tener un programa con el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, con el señor Armando Méndez de la Luz. ¿Cómo está usted, señor? Bien, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Le platico rápidamente de qué trata el programa. Insisto que es un foro donde los alumnos, los estudiantes, los docentes le van a hacer preguntas en un formato que tenemos, que son 3 bloques. En esos 3 bloques va a haber 4 preguntas y después de cada pregunta usted está con toda la libertad de tiempo mesurado para que les dé la respuesta. El programa pertenece a una plataforma que se llama Voto Informado Veracruz, que la organiza la Universidad Veracruzana en coordinación con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene el propósito de desarrollar la cultura democrática, de estimular el interés de los ciudadanos para que participen y sobre todo que participen como de una manera mucho más informada, más razonada, para elevar la calidad democrática de este Estado. Esta plataforma tiene 3 elementos a distinguir. Uno de ellos es las encuestas a los candidatos, que ya usted nos hizo el favor de responder. Encuestas que también pueden responder los ciudadanos, que están en nuestro sitio de voto informado. Aquí abajo en la pantalla van a ver la dirección, usted le puede hacer el clic y ahí puede ver todas las respuestas acerca de esta agenda que se está trazando para este año. Tenemos, por supuesto, que también ahí alojados los Diálogos Públicos Veracruz, los programas de los 7 candidatos, y otro apartado que se llama Ideas por Veracruz, que es un espacio en el portal web donde los ciudadanos comparten las propuestas e ideas que seguramente los futuros representantes tendrán que tener en cuenta para alimentar mejor sus propuestas. Si usted no tiene inconveniente, vamos a iniciar la ¿Cómo no? La Adelante, ronda. muchas gracias. Muchas gracias, señor Armando. Compañeros, ¿quién inicia? Por favor, ¿te presentas? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Ruiz Hernández y soy alumna de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo no? Y mi pregunta es la siguiente. Ante la deuda que tiene el gobierno del Estado con el Instituto de Pensiones, ¿tiene alguna propuesta para reestructurar las funciones? ¿Ya respondo? Por favor. Sí, cómo no. Mire, desafortunadamente, los niveles de corrupción que ha habido en las últimas administraciones han tomado el dinero hasta de los pensionados, de la reserva y todo ello. Lo que hay que hacer, yo en mi proyecto de gobierno tengo 3 principios fundamentales. El primero es cero tolerancia a la corrupción, a la impunidad, a la injusticia. Y el segundo, mayor participación de la sociedad en las tomas de decisiones del gobierno. Y tercero, anteponer el mérito al privilegio siempre. Y concretamente en el segundo, he dado la clase de Administración Financiera en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Administración de Finanzas. Me he dedicado bastante a ello, pero lo que hay que hacer es oxigenar la vida de Veracruz. Yo invitaría a expertos, tanto financieros, contables como actuariales, para que a la brevedad hicieran el diagnóstico y nos dijeran dónde está la falla del Instituto de Pensiones y fuera una comisión de los mejores hombres y mujeres de Veracruz, que los tenemos preparados en todas las carreras, para que nos dijeran hacia dónde debemos llevar la solución. Pero definitivamente hay que resarcir las finanzas del Instituto de Pensiones. Si no se hubieran manejado mal los recursos, con los recursos que se aportaron y que aportamos durante muchos años, los que hemos trabajado en Veracruz, hubiera alcanzado para las pensiones si se hubiera manejado de manera transparente. Pero indudablemente en esa materia como en otras, hay que oxigenar, hay que airear las cosas, hay que decir la verdad, fincar responsabilidades y hacia adelante. Dinero para ello hay. Lo que pasa es que se lo han robado. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Compañera. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Saraí Márquez Chávez, estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es, usted mencionó que en caso de llegar a la gubernatura, creará el Banco de Veracruz. ¿Con qué recursos del gobierno del Estado va a crear esta institución y será posible que funcione en un periodo tan corto? Sí, mira, es una cosa que traemos como Movimiento Ciudadano desde hace muchos años, 2004-2010. Sería de participación mixta, estatal, con la iniciativa privada.
y se trata de dar crédito a los productores veracruzanos agropecuarios, forestales, comerciantes, industriales, porque la banca, mayoritariamente transnacional, cobra tasas altísimas, no da crédito y no ha habido forma de fortalecer y dar oportunidad para la creación de nuevas empresas. Entonces, dinero hay, nada más en un plan de austeridad, que sería lo primero que le propondría al pueblo de Veracruz. De entrada, si tú cortas la corrupción, calcúlala en un 10% de los 98,000 millones de pesos, ahí hay 10,000 millones de entrada. Las elecciones, como se han pervertido hoy en día, cuestan miles de millones de pesos. Hay partidos que gastan 1,500 en una elección de gobernador, hay candidatos a diputados de los partidos tradicionales que gastan 120 millones de pesos, una campaña que debe costar menos de 1 millón de pesos. Y como gobernador yo estaría ahorrando 3,000 millones de pesos nada más en no gastar en campañas 2017-2018, y está el capital semilla, que sumado a otro capital del sector privado tendríamos suficiente para iniciar el Banco de Veracruz. Gracias. A la orden. Gracias, señor candidato. Una tercera pregunta de este primer bloque, por favor. Compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Avisaday Morales Vázquez y soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es, ante la crisis de Pemex, ¿qué propondría hacer para atenuar los despidos en nuestro estado? Bueno, eso ha pegado fundamentalmente en las zonas petroleras, y lo que hay que hacer es, por ejemplo, que la zona Poza Rica, Minatitlán, no dependan de Pemex y del petróleo para su vida laboral. Fui secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Veracruz hace varios años, y lo fundamental para que haya inversiones es darles confianza, seguridad a los inversionistas y certeza jurídica. Muchos inversionistas no vienen a Veracruz por el clima de inseguridad que se vive, son amenazados, son tratados de secuestrar, pero lo peor, a veces para establecerse, desde los regidores del ayuntamiento donde se quieren establecer, les empiezan a pedir los famosos moches. Entonces, si uno da certeza, confianza y seguridad jurídica, las inversiones van a empezar a fluir a Veracruz, y hay que despetrolizar la economía de las zonas petroleras, creando fuentes de empleo diferentes, fortaleciendo las agroindustrias, volviendo a invertir en el campo a través del Banco de Veracruz o de los fondos propios de gobierno. Hay que crear facilidades para que los pequeños productores agrícolas vuelvan a tener incentivos para invertir. Y hay que, un dato muy importante, cuando en los gobiernos que yo participé, que fue el de don Fernando Gutiérrez Barrios y el de Dante Delgado, es un dato que está ahí, frío, 26 centavos de cada peso del presupuesto estatal se invertían en obra pública, en inversión pública. Hoy en día se invierten este año 3 centavos. ¿Dónde están los otros 23? Muy sencillo, en corrupción, en gastos onerosos de burocracia, en aviadores y en campañas políticas. Si nosotros, el principal motor de la economía es el Estado, pero si el Estado se aleja de la inversión pública, la economía queda postrada, como está en Veracruz. Nosotros dedicaríamos al menos 20 centavos en el primer año de cada peso del presupuesto para inversión pública, y habría una gran generación de empleo. Las industrias ligadas a la construcción se moverían, y el campo, la industria, el comercio. Hay formas de hacerlo, nada más hay que conocer dónde están los detalles, dónde están los problemas, pero hay forma de incentivar. Pero definitivamente, sin dejar de lado la cuestión petrolera, hay que despetrolizar la economía de esas zonas. Gracias. A la orden. Gracias, señor candidato. Tenemos una cuarta pregunta para cerrar este primer bloque. Compañero, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Víctor Alfonso, soy Sánchez Reyes de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es esta. Usted propone que al llegar a la gobernatura creará empleos permanentes, especialmente para los jóvenes. Sí. ¿Nos podría explicar el cronograma de actividades para desarrollar esta propuesta en 2 años? Sí, cómo no. Mira, lo primero que hay que hacer, te digo, es dar confianza y certidumbre a los empresarios. Me acabo de reunir con ellos hace unos días, aquí en el sector Jalapa, y me comentaban que les cuesta trabajo ver al gobernador, piden una audiencia y les se llevan hasta 6 meses. Si un gobernante no está en contacto directo con los sectores productivos, no le sirve al Estado. Cuando fui secretario de Desarrollo Económico, los empresarios, los comerciantes pedían una entrevista con el gobernador para desatorar asuntos, para promover cosas, y se les daba la entrevista en menos de 48 horas. Entonces,
¿Qué haría yo para, como tú dices, en función de cronograma, inmediatamente reunirme con las cámaras de industriales, comerciantes, prestadores de servicio turístico, y estaríamos creando facilidades para las empresas que crearan el primer empleo para los jóvenes, porque es importante darles a los jóvenes oportunidades de estudio y de trabajo. Y en la misma burocracia, todas las plazas de aviadores que correríamos y de una serie de duplicidades gubernamentales, que son miles de plazas, serían para jóvenes, de entrada. Invitaría al sector privado, al sector social a hacer lo mismo. Muchas gracias, señor candidato. Vamos a hacer un corte. Le recordamos que estamos con el candidato del Partido de Movimiento Ciudadano, el señor Armando Méndez de la Luz. Estamos en Diálogos Públicos, Veracruz. Regresamos. Seguimos en la plática con el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz. Estamos en Diálogos Públicos Veracruz, un foro de comunicación directa entre la comunidad universitaria y los candidatos a la gubernatura del Estado de Veracruz. Este es el segundo bloque de este foro y le pediría a los estudiantes y docentes quien se anima a preguntar. Por favor, amiga. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Mirazo Valenzuela, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su postura ante el matrimonio igualitario? Bien, miren, debemos ser muy respetuosos de los derechos humanos de todas las personas y yo en ese tipo de temas soy abierto. Yo soy muy respetuoso, sabemos que hay diferentes tipos de familias, diferentes tipos de matrimonio y soy respetuoso siempre en apego a los derechos humanos. Gracias. A sus órdenes. Una segunda pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Barcelay Mora González, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es la siguiente. Ante la desigualdad de género, tanto en el ámbito laboral como en el de seguridad, ¿qué medida tomaría para proteger y dignificar a las mujeres en Veracruz? En la plataforma que propongo al pueblo de Veracruz, concretamente en las mujeres, primer término, estoy hablando de una vida libre de violencia, que afecta muchísimo, llega incluso hasta las muertes de muchas de ellas, ¿no? Y igualdad salarial ante los hombres es importantísimo y abrirles espacios no de cuotas, porque eso es insultante, no es de cuotas, es simplemente de reconocimiento de derechos. He venido diciendo que sociedad que no reconoce el trabajo de las mujeres está condenada al subdesarrollo, porque es más del 50% de la población. Entonces, a las mujeres hay que reconocerles en todo, no es fácil. Venimos de un modelo patriarcal donde la propia familia recrea modelos y una serie de cosas. A veces te dicen, yo vengo de una familia de 7 varones, 2 mujeres, hermanas, y a veces en la propia familia te dicen frases terribles como no llores como mujer lo que no sabes defender como hombre, o te dicen atiende a tu hermanito porque se va a la facultad. Las propias madres reproducen el modelo patriarcal. Ese tipo de cambios culturales tenemos que empezarnos ya a fortalecer en Veracruz y yo les daría a las mujeres el lugar que merecen, simplemente respetando talentos con hombres y mujeres. No creo en frases manidas de políticos que dicen yo nombraría en la tesorería una mujer, yo nombraría en tal cosa porque administran mejor el dinero que los hombres. Esas son también posiciones demagógicas, porque en la naturaleza humana la honradez no tiene que ver con género, tiene que ver con perversidad. Si usted dice yo nombro una mujer para que maneje los recursos porque es más honrada, pues me recuerdo al Baster Gordillo y entonces ya choco ahí, ¿no? Entonces, sin querer dar frases de lisonja, simplemente reconocer los talentos y los derechos porque a todos nos conviene y así debe ser. Gracias. Gracias, señor candidato. Una tercera pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Adriana Saavedra García y soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la posible legalización de marihuana? Bueno, mire, de entrada para usos medicinales es importantísimo. He trabajado con médicos, he platicado con ellos y me dicen, bueno, este tipo de cosas se curaría fácilmente con la cannabis, ¿no? Entonces yo creo que a la larga
vamos a tener que llegar razonadamente y con el apoyo de los expertos en las diversas materias a la legalización no solo de la marihuana, sino de las drogas. El alcohol es una droga legalizada, nada más de entrada, ¿no? Y las que se venden a veces en la farmacia con recetas falsas. Entonces, yo soy de los que piensa que al legalizar no solo la marihuana, sino las drogas, será un golpe terrible al narcotráfico y además a las finanzas de los grandes países, porque los paraísos fiscales va a parar todo ese dinero sucio. Se dice que la economía americana, que tiene acceso a ese tipo de recursos internacionales, se hablan de 800,000 millones de dólares de lavados de dinero del narco, y sostiene a la economía americana. A los que menos les conviene legalizarlos es a ellos. Si se pudiera comprar bien regulado en una política pública bien orientada la cannabis, pues simplemente el impuesto se quedaría en cualquier municipio que se fuera, ¿no? Pero de entrada, soy de mente abierta y de entrada para usos medicinales urge ya. Gracias. Gracias, señor candidato. Vamos a cerrar este segundo bloque. Compañera. Buenas tardes, soy Carla Adriana Lara Rodríguez de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es la siguiente. Referente a las becas educativas del Estado, ¿qué propone usted para incrementar el número de becas y transparentar ese proceso? Yo haría lo siguiente, pido en mi segundo principio de gobierno mayor participación de la sociedad, que el comité de becas esté integrado también en el que participen jóvenes y que se den las becas en base a mi tercer principio de gobierno, que es en base al mérito y no al privilegio. Que en las becas no queden en manos de los amiguitos, de los políticos, de las amiguitas, de los recomendados. Que se den en base a méritos y que se amplíen el número de becas. Hay dinero. Yo nada más les digo a ustedes, ¿cuántas becas se podrían dar con la Suburban que traen los secretarios de despacho? Yo fui secretario de despacho hace 24 años. Traíamos un Topaz estándar de carro, todos los secretarios, incluido el de finanzas. Nunca en la historia de Veracruz ha habido tantos carros de lujo para funcionarios públicos, incluso de segundo y tercer nivel. Ahí hay millones de pesos que podrían ser para becas de estudiantes de licenciatura y de posgrado. ¿Y qué me dices de los aviadores? También los quitaría de inmediato en mi plan de emergencia anticorrupción. Quitaría los aviadores de adeveras que van cada 14 y 28 días a cobrar en muchas dependencias, y los aviadores de mentiras que son simples listas de rayas. Ahí hay dinero no solo para becas, ahí hay dinero para fortalecer y ampliar la cobertura de la universidad. Gracias. Muchas gracias. Acabamos de concluir este segundo bloque. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la charla entre la comunidad universitaria y el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz. Seguimos en Diálogos Públicos Veracruz. Les recuerdo consultar, visítenos en la página de Voto Informado Veracruz. Ahí van a encontrar información suficiente para tener un voto todavía más responsable. Les recuerdo que ahí tenemos 3 secciones. Una de ellas es donde están las encuestas que responden los 7 candidatos a la gubernatura con la agenda que se establece, con las áreas prioritarias que tendrían que desarrollar en caso de ganar. Tenemos ahí también los 7 programas de Diálogos Públicos Veracruz, donde son estos foros de comunicación directa entre la comunidad universitaria y los 7 candidatos. Usted los puede consultar e insisto, esto es muy importante para elevar la calidad democrática de su voto. Y por último, también recordarles lo importante que es la sección de Ideas por Veracruz. Ahí los ciudadanos pueden proponerle ideas precisamente a los candidatos. Es muy importante esta retroalimentación. Recuerden que con estas nuevas tecnologías de comunicación e información tenemos esa oportunidad de relacionarnos de una manera mucho más horizontal que en otras épocas. Por eso aprovechemos este esfuerzo de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos entonces, señor Armando, con esta conversación, el candidato de Gracias, Movimiento doctor. Ciudadano. Por favor, muchachos. Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Guadalupe López Rivera, estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es la siguiente. La violencia y la impunidad están imperando en nuestro Estado. ¿Qué propuestas concretas tiene para, junto con la Federación y la ciudadanía, combatir la violencia en nuestro Estado? Bueno, yo propongo en primer lugar una coordinación más estrecha con las fuerzas federales, Ejército, Marina, Policía Federal, en tanto tenemos policía confiable. Las policías estatales y municipales han sido penetradas en su mayoría por los grupos delincuenciales. Entonces hay que reforzar la coordinación con la Federación. Propongo también reunirme diariamente con el Gabinete de Seguridad. Es un problema tan importante, donde va de por medio la vida de los veracruzanos y sus bienes, que hay que reunirse diariamente con el Gabinete de Seguridad en tanto tenemos un modelo más confiable. Obviamente que en este aspecto yo no gobernaré desde Palacio de Gobierno, saldré a las regiones. Así lo hacía don Fernando Gutiérrez Barrios. Hay que estar despachando un día en Pánuco, otro día en Poza Rica, otro día en Coatzacoalcos. Gobernante que no está cerca de la gente, que no está cerca de los problemas, cerca de los liderazgos naturales, regionales. Y cuando digo liderazgo no me refiero a los líderes tradicionales dinosauricos, me refiero a dirigentes sociales, dirigentes de colonias, no necesariamente partidistas. Gobernante que no está en contacto permanente con la gente, ni gobierna ni le sirve a la sociedad. Entonces, en materia de violencia, que es un flagelo terrible en Veracruz, hemos pasado del asalto a mano armada al robo en casa habitación, llegando al secuestro, la extorsión, y ahora lo increíble, lo que pensábamos que solamente sucedía en las peores dictaduras sudamericanas como Chile y Argentina, el Chile de Augusto Pinochet o la Argentina de Videla o Ayotzinapa. Entonces es tan importante, para además pone en peligro lo fundamental del ser humano que es la vida. Entonces yo lo haría así, de esa manera, muy coordinado, y empezar a preparar una policía que le sirva a la sociedad. También hay que tener mucho cuidado en ese aspecto de policía, porque si usted dice, alguien dice, corro inmediatamente a todos, ya pasó en la época de Miguel de la Madrid, se corrieron alrededor de 10,000 policías del Distrito Federal y mandaron a delinquir a 10,000 delincuentes preparados, armados y mañosos. Se tiene que hacer todo de una manera muy inteligente, con un equipo multidisciplinario, respetar las profesiones y atacar así la violencia, pero en los ángulos jurídico, sociológico, psicológico, con expertos en la materia, hombres y mujeres expertos en la materia. Señor candidato, este contacto que usted propone, por supuesto que es correcto, pero ¿alcanza a hacerse esto en 2 años? Yo creo, doctor, que 2 años pueden parecernos cortos, pero fíjese que viví cerca del gobernador que resolvió el problema de seguridad en 6 meses, sin ser una locura como Fox, que decía que lo resolvía en 15 minutos y que ni siquiera sabía de eso. Pero don Fernando Gutiérrez Barrios, recordará usted que había un clima terrible de inseguridad en Veracruz en la época de los caciques, al final del periodo don Agustín Acosta Lagunes, y que viajar de Jalapa a Veracruz era peligrosísimo después de las 6 de la tarde. Le pasó a mi compañero Guillarza, tesorero municipal de Jalapa cuando era síndico, que fue a ver a su padre a Paso de Ovejas a las 8 de la noche. De regreso a las 12, una banda de esas tantas que había, lo detiene, le quita el carro y lo asesina junto con el doctor Pérez Díaz, homólogo de nuestro compañero de la universidad y otro ingeniero. Entonces, 2 años, cuando se tiene experiencia, emoción social y se quieren hacer las cosas, son suficientes para poner orden. Y sobre todo, si se respeta el principio de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Caiga quien caiga, del tamaño que sea gobernante del más alto nivel o sea pariente. El jefe de Estado, el gobernante, debe atender y resolver del lado del pueblo y no a facciones políticas o partidistas. Yo creo que sí se podría, doctor. Muy bien. Gracias, señor candidato. Una segunda pregunta, compañeros. Por favor. Candidato, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Andrés Hernández Cuevas, soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Veracruz es el estado que ha sufrido más asesinatos a periodistas en los últimos 5 años. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué propuestas tiene para garantizar la libertad de expresión y la integridad física de los periodistas?
Bien, miren, cuando se pretendió hacer la famosa llamada Ley Duarte contra los tuiteros, fui el único diputado de la 62 legislatura que posicionó en contra. Y les dije a mis compañeros diputados, me van a ganar la votación, pero la van a perder en la Suprema Corte de Justicia, porque la libertad de opinión no se puede parar. Las redes sociales llegaron para quedarse. 2004 Facebook, 2007 Twitter. Gobernante que piense que va a frenar las redes sociales no sabe lo que es la modernidad. Entonces, también otro caso, Regina Martínez, fui el único diputado que subió a defenderla, a defender su caso, y lo hice por dos razones. Primera, por la defensa de la libertad de opinión, y segunda, porque era mi amiga hace más de 30 años. Siempre saldré en defensa de ellos, y cuando digo mayor participación de la sociedad como segundo principio, yo de entrada haré una comisión de gente muy calificada con calidad moral veracruzana, pero también invitaré a gente como Luis de la Barrera, que fue ombudsman del Distrito Federal, es intachable, a Álvarez de Icaza para que investiguen sobre los desaparecidos. Yo pienso abrir todos los archivos de Veracruz y que la sociedad esté bien representada y lleguemos a soluciones. La persona que diga que va a resolver él solo todo está en el pasado. No necesitamos líderes narcisistas, necesitamos gobernar junto a la sociedad. El que diga que viene a encabezar el esfuerzo de los veracruzanos es un narcisista. Ya lo describió José Alfredo Jiménez. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, mi palabra la ley. Ese tipo de dirigentes no nos sirven. Yo no vengo a ponerme al frente de los veracruzanos, vengo a trabajar junto a los veracruzanos. Y en cada caso abriré las cosas. Así como lo abriré en pensiones, abriré lo de la deuda pública. Estoy invitando, ya se lo dije a Hilario Barcelata, que quiero invitar a alguien del Observatorio de las Finanzas Veracruzanas, quiero invitar maestros expertos como Elías Álvarez, doctorado en finanzas, egresado de la Facultad de Comercio, y gente con calidad moral para que nos diga cómo está la deuda, dónde fue, si es deuda legal o no es legal, y así lo haré en cada materia. A la orden. Señor, en este contexto, ¿usted mantendría la Comisión de Protección a los Periodistas? Tal vez la reestructuraría, doctor, porque hasta ahora ha dejado mucho que desear. Esa comisión debería estar del lado de la sociedad, y me voy un poquito atrás, si usted me lo permite. Los órganos autónomos como el ORFIS, el IBAE, el OPLE, son órganos que constitucionalmente son autónomos y como tal son órganos de Estado, deben estar al servicio de la sociedad, pero actúan como órganos de gobierno, como empleados de gobierno, y los eligen de manera partidista. Entonces cuando llegan ahí responden al interés partidista. Aunque no fue el caso de la Comisión de los Periodistas, habría que reestructurarla y poner gente de mucho peso moral. Ya invitaría a una propia Carmen Aristegui, el servidor, invitaría a periodistas realmente intachables, Lidia Cacho, lástima que murió Granados Chapa, ¿no? Claro. Pero yo pondré ese tipo de gente. Los gobernantes le tienen miedo a poner a los que dicen la verdad, pero cuando se viene a servir, hay que servirle al que manda. El gobernador es mandatario, el que manda, el mandante es el pueblo. Y si uno se pone del lado del pueblo, uno va a hacer buen papel como gobernante. Pero estos le tienen miedo porque todo lo quieren hacer en lo oscurito, en la opacidad, ¿no? Gracias, señor candidato. Una tercera pregunta por parte de los muchachos. Por favor, te presentes. Buenas tardes, candidato. Mi nombre es Eduardo Linares, estudiante de la especialidad en estudios de opinión por parte de la Universidad de Veracruz. Gracias, Eduardo. Mi pregunta es la siguiente. Usted declaró que tomará en cuenta a la población para la planeación, el seguimiento y la evaluación de programas y obras. En caso de quedar como gobernador, ¿cómo trabajará con la ciudadanía y de qué obras se tratará? Bueno, mira, tuve la suerte de ser el responsable de consulta popular en la campaña del 86, de don Fernando Gutiérrez Barrios, y recogimos alrededor de 17,000 peticiones. Yo las recogí, las procesé cuando no había las computadoras que ustedes tienen ahora, era a mano, la verdad. Entonces yo siempre propongo ahí en mi propuesta, la redundancia, hago en mi propuesta lo siguiente: hay que hacer un equilibrio, el gobernante debe ser un equilibrio entre lo deseable y lo posible. Te van a pedir, por ejemplo, en las afueras de Jalapa, allá en la colonia Ébano hacia arriba, te pueden pedir que les lleves agua y drenaje. Y si está arriba de la cota 1453, que es la altura de la ciudad de Jalapa, ¿cómo urbanizar predios para gente que gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos o medio salario mínimo? Yo ya lo hice como director del Instituto de Desarrollo Urbano de la Vivienda.
logramos dar lote con servicios a gente que ganaba medio salario mínimo en Lerdo de Tejada, en Constituyentes, en las partes bajas de Jalapa. Entonces la gente te puede pedir que le lleves agua arriba de la cota 1500. Eso es lo deseable para ellos. Pero tú les preguntas a los ingenieros que saben de esto, sobre todo con especialidad en ingeniería hidráulica, y te van a decir, es costosísimo, solamente que se apellide Slim para llevar allá arriba. Entonces tú tienes que decirle al pueblo, usted necesita lote con servicios, vámonos a la cota abajo de 1500. De ahí también la importancia, cuando digo que hay que anteponer el mérito al privilegio. Como diputado me opuse a todas las iniciativas donde quitaban los requisitos para desempeñar un cargo. Comisión Estatal de Agua. Debe estar un ingeniero con experiencia en hidráulica, para eso estoy en ingeniería y para eso hay la especialidad en ingeniería hidráulica. Ponen a cualquier amigo para que asigne los contratos o a cualquier amiga para que te dé dinero. Entonces ahí no hay mérito, ahí hay privilegio, hay improvisación y por eso está Veracruz como está. Señor, siguiendo este tema, me parece que ante una severa crisis financiera que atraviesa el estado de Veracruz, ¿no le parece que se requiere nuevas maneras, un nuevo modelo de gestión de parte de los que nos gobiernan? Sí, definitivamente. Yo creo que muchos de ellos, doctor, no entienden ni siquiera lo que es palabra gestión, ni administración. No tienen ni idea lo que es el proceso administrativo desde la planeación, la dirección, integración, el control y la evaluación, ¿no? Les espanta la palabra auditoría porque saben que robaron, pero la auditoría hay que hacerla permanentemente en cualquier negocio porque simplemente nos va a decir si lo planeado y lo realizado va bien, ¿no? Es un instrumento normal de control. Pero definitivamente el modelo administrativo, el modelo de gestión debe cambiar. Y insisto en el tercer principio, el mérito encima del privilegio. Hay que respetar las carreras. Es un error nombrar un biólogo en la Procuraduría como sería terrible nombrar un abogado en cuestiones médicas. Hay que respetar el servicio civil de carrera. Por cierto, ley en la que participé como senador, junto con el senador Jáuregui y el senador Carlos Rojas, siempre he caído en la meritocracia, desde alumno. Me molestaba como alumno, los maestros faltistas, me molestaba estudiar para tratar de sacar 9 y 10 y que el maestro le pusiera un 10 a una muchacha que simplemente estaba guapa porque era su sobrino o su sobrina. Hay que privilegiar el mérito, hay que poner encima el mérito por el privilegio. Entonces, definitivamente, el modelo de gestión debe cambiar partiendo de respetar las especialidades profesionales en cada ramo de la administración pública. Muy bien. Una siguiente pregunta para concluir el tercer bloque. Buenas tardes, mi nombre es Marixela Ortega Márquez, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es la siguiente. Usted tiene una propuesta de austeridad por parte de los gobernantes. ¿En qué consiste esta propuesta y en qué invertiría el dinero ahorrado con esta acción? No, mire, me tocó recibir como síndico de Hacienda en 1982 un ayuntamiento quebrado en Jalapa, con el licenciado González Rebolledo como presidente. Hicimos un plan de austeridad. En el 92 me toca como alcalde recibir un ayuntamiento quebrado. Y la austeridad yo la entiendo, 0 privilegios a los funcionarios, sueldos a la mitad, ganan muy bien. Algunos no solo ganan muy bien, se dan unas compensaciones demenciales y roban también de manera demencial. La austeridad debe ser no más vehículos de lujo. Como alcalde nunca compré un vehículo del ayuntamiento para mi servicio. Yo llegué en mi Topaz, placa 653 y con ese salí. Los síndicos y regidores, compañeros, la mayoría ya se frotaban las manos antes de la toma de posición, ya habían ido a la Nissan y a la Volkswagen a ver el modelo de carro que les tocaba. Les dije, no señor. El alcalde empieza a ponernos el ejemplo. Se van afuera los estorbantes, los ayudantes, los jardineros que cobran en gobierno. Tenemos hasta policías que llevan niños a las escuelas o ayudantes que llevan niños a las escuelas como niñeras y los pagamos de los impuestos. Nunca en la historia de Veracruz ha habido tanto carro de lujo en funcionarios de primero, segundo y tercer nivel. Es insultante. Las fortunas que han hecho son insultantes. De entrada le digo, 0 tolerancia a la corrupción, hay muchísimo dinero. En el plan de austeridad se evitarían todos los lujos. Los secretarios de despacho, cuando yo fui colaborador de un gabinete, andábamos en un Topaz estándar. Ahora todo el mundo trae su Suburban, sus ayudantes atrás con Suburban, sus Lincoln, camionetas que valen más de $1 millón, que yo nunca las he comprado ni las compraría si tuviera el dinero.
Cada vez que veo una suburban de un funcionario de gobierno, veo 2 aulas que hacen falta en cualquier área popular, veo becas que están ahí rodando, veo medicamentos que faltan en todos los hospitales. El plan de austeridad sería de veras. Yo le dije a Javier Duarte cuando puso su plan de austeridad, dije, ojalá y sea de veras, gobernador. Eso implica que tú tienes que andar muy austero, tus ayudantes muy austeros. Pero ustedes ven a cualquier servidor público, me decía hoy en la mañana de ONEA que fui, oiga, usted es el primer candidato que llega sin ayudantes, porque llegué solo, y siempre me verán solo, me verán manejando solo. Si acaso llego ahorita con ellos 2 que me ayudan en redes, que estaban interesados en el diálogo, porque son jóvenes como ustedes, pero muchas veces me ven manejando a mí, en el súper, me verán con el carrito. El otro día vi un funcionario del gabinete actual llegar al cine en una ridiculez. Ese muchacho era muy humilde cuando era estudiante, no tenía ni para comer. Llegó pavoneándose como pavo real y su ayudante fue a comprar las palomitas y era ridículo ver que iba él y los 2 ayudantes con las palomitas acompañándolo. Oiga, pues qué inutilidad, pero lo malo es que lo pagamos. Por eso yo les digo a la sociedad veracruzana, le digo a ustedes, contra la fuerza organizada del soberano. El soberano es el pueblo, artículo 39 constitucional. La soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo. Cuando los ciudadanos se organizan, no hay gobierno por autoritario o represivo que sea que dure. Cayó Pinochet, han caído muchísimos regímenes militares. Y aquí nada más les digo a ustedes un ejemplo. Los universitarios unidos con la sociedad hicieron que reculara el gobierno del Estado y se concitó la gran manifestación a favor de la universidad, que por cierto, fui invitado, pero no quise ir por una sola razón, es oportunismo electoral, y además me hubieran abucheado. Yo siempre he defendido la universidad desde mi trinchera de manera discreta, tuve la oportunidad de cobrar licencia con goce de sueldo 18 años como síndico, senador, alcalde, y nunca la cobré, chequen los anales. Sacó una muchacha en la jornada irresponsablemente, que el candidato Méndez de la Luz cobra en la universidad con goce de sueldo. No, nunca cobré la licencia con goce de sueldo porque pensé que algún día podía yo llegar a ser director o rector. Fui 2 veces rectorable. ¿Y cómo iba yo a correr a los aviadores si yo era el primero que iba a ser aviador? Si siempre me opuse a los maestros barcos y a los maestros aviadores. ¿Se gobierna con calidad moral o no se gobierna? Señor candidato, este oportunismo del que usted habla, ¿no será también que los candidatos cuando están en campaña siempre se dan sus golpes de pecho cuando van a hablar de austeridad? Parece más como un lema de campaña, ¿no? Porque la verdad es que cuando llegan siempre es lo mismo, siguen gastando y tienen otro tipo de recursos muy superfluos, ¿no? Tiene razón, doctor, pero fíjese que, perdón que hable, en mi caso no me gusta hablar de mí, pero en 1992 recibí 4 carros de limpia pública y se necesitaban 24. Los invito a que vean el Face de Méndez de la Luz Entre. No tenía dinero y me dedicaron las 8 columnas, don Rubén Pabello y los periódicos. Y me atravesé a ver a don Rubén Pabello y dije, don Rubén, usted fue alcalde. En 10 días usted me va a tirar como alcalde, había tirado a varios. Y al otro le va a durar 5 días, don Rubén. Pero yo quiero decirle la realidad, no hay dinero. Lo invito, don Rubén. Él decía que nadie le podía ganar a querer a Jalapa. Hoy vamos a donar un camión de limpia pública a los ediles del ayuntamiento y los directivos. Pero como no le podemos ganar, dona usted primero uno. Dijo, caray, pero lo donó. Y además hizo una gran campaña y el segundo camión lo donamos los síndicos y regidores y directores. El tercer camión lo donaron los hermanos Chedraui, el cuarto Toño Chedraui, el tercero Alfredo, el quinto Lacanaco, sexto a noveno. La sociedad me empezó a llevar 1,000 pesos, 2,000 pesos. Está la hemeroteca del diario de Jalapa, chéquenla, de enero a abril del 92. Y la ciudadanía dio 10 camiones. Es el único caso en la historia de este país donde la ciudadanía le da a un ayuntamiento. Y hablé con el gobernador, le dije, gobernador, ¿qué te parece que por cada peso que ponga Jalapa pones tú un peso para limpiemos Jalapa? Dijo, sí. Me llamó el señor gobernador en abril, me dijo, te voy a entregar ya 4 camiones, creo que vas bien. Dije, no, gobernador, le debe usted 10 camiones a Jalapa. ¿Cómo? Pues ya donaron 10. Es un caso que incluso les interesó muchísimo Harvard en la Escuela de Política y Gobierno. Pero yo andaba en mi Topaz, nunca compré un vehículo, pero además andaba sin guaruras y además en plena austeridad ganaba yo 18,000 pesos. El siguiente gobernador les empezó a pagar 75,000
Y ahora ya no les importa el sueldo, ahora ganan en dólares, porque no les importa el sueldo, porque ahora roban lo que quieren. Entonces, en mi caso, no ha sido pose, doctor. Jalapa me conoce, los veracruzanos me conocen, siempre he sido una persona sencilla. Mi propia esposa, que es Dulce María Dawson, ustedes van a las pastelerías y la ven de mandil trabajando, porque viene de la cultura del trabajo. ¿Qué les quiero decir? Me dicen, oye, ¿por qué no anda con guaruras? He tenido cargos, he sido senador, diputado, secretario. Por cierto, soy el único candidato que tiene experiencia en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Fui director nacional de Protección Civil, fundador de la dirección, secretario de Desarrollo Económico, fundador. Y el cargo se acaba. Y los que traen aquí todo lo que es el oropel y la fantasía de los guaruras se acaba. Y yo quiero ser, como dice López Velarde, a la suave patria. Suave patria, sé siempre fiel a tu espejo diario. Yo quiero seguir siendo fiel a mi espejo diario. El estudiante que fue a la Facultad de Administración, que iba a pie, que subía a pie, el que no tenía recursos. Yo crecí en el mercado Jáuregui, tuve la suerte de que existía la Universidad Veracruzana y por eso pude estudiar. Pero mi vida ha sido austera, no ha sido de lujo, no soy de escándalo, no tengo yates, no tengo grandes propiedades. Vivo bien porque estudié y he trabajado, pero no tengo riquezas. Pueden analizarme mis cuentas. Ni aquí ni en el... Hasta puso el Notivel 2 cuentas que tiene en Santander con mi 3 de 3, que no debe ser una medida electoral. La de 3 de 3 debe ser ley. Yo estoy de acuerdo con Mauricio Merino, con Jacqueline Pechar y con Sue Robledo. Y deben declarar la de 3 de 3 no solo los alcaldes, síndicos, regidores, directores, subdirectores y jefecitos de departamento, porque de repente se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Lo mismo para el Estado y la Federación. Hay todavía tiempo para alguna pregunta de la comunidad. ¿Quién tiene algún cuestionamiento, alguna reflexión en torno a? Adelante. Le pasamos el micrófono a la compañera. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Claudia, también estudiante de la Universidad Veracruzana, pero en posgrado. Mi pregunta es, muchas veces hemos escuchado a los gobernantes decir que el turismo en Veracruz está por todo lo alto, pero la realidad que nosotros vemos es que el turismo pues está como estancado. Yo quisiera saber si usted tiene alguna propuesta para elevar el turismo en Veracruz. Gracias. Mire, fui responsable de la materia 2 años, secretario de Desarrollo Económico y Turismo 87-88, y elevamos los índices, pero a la segunda semana llamé al director de turismo y al subdirector, porque venía el carnaval al inicio del año, y el subdirector dijo, vendrán 700,000 visitantes a Veracruz. Y el director dijo, 1,200,000, y que los llamo. Digo, oigan, ¿saben lo que están diciendo? ¿Saben cuántos cuartos tiene el puerto de Veracruz? Eran 8,000 cuartos. Les gusta para 8,000 cuartos que llegue la gente el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días. ¿Cuántos quieren meter en cada cuarto? 4. 8 por 4, 32,000 por 5, 160,000. ¿Dónde están los 750,000 turistas que van a hacer la derrama? Porque nada más crean cifras y la gente es superficial y frívola para esto. El turismo de Veracruz es un lugar privilegiado del mundo. Es un territorio, pocos territorios lo pueden decir, que tiene 3 culturas: huasteca, totonaca y olmeca. Tenemos selva, bosque, para turismo de aventura, ríos, lagos. El único lugar acantilado del Golfo de México, incluido la Luisiana, la Florida y todo, que es Los Tuxtlas, la reserva de aves, gastronomía. Hemos dado al mundo 2 o 3 ritmos musicales. Colombia ha dado la cumbia, Cuba dio el bolero, Veracruz en Pánuco dio el son huasteco y en el Sotavento dio el son jarocho. Podemos atraer turismo cultural, turismo de aventura. ¿Qué tenemos que hacer? Gobierno, prestadores de servicios turísticos, alcaldes, entrar en un proyecto para atraer turismo y promocionarlo junto. Cuando estuve en el área, lo promocionábamos junto a los prestadores de servicio, pagábamos mitad costos ellos, mitad nosotros, traíamos a los grandes mayoristas de turismo, venían muchísimos turismo a Veracruz. Jalapa es una ciudad natural para ser ciudad médica. Lo propuse en el 2004, está escrito, está en la hemeroteca, no hicieron caso, nos ganó la idea Querétaro. Jalapa debe ser como lo es Barcelona, como lo es Houston, tenemos 5 facultades de medicina,
Podemos tener hospitales y clínicas y darle empleo no solo a médicos y enfermeras, a todo tipo de profesionales y no profesionales. El turismo es una vocación natural de Veracruz, 760 kilómetros de litoral. Tenemos muchísimo para hacerlo, pero hay que organizarnos. Y la organización debe venir del gobierno y nombrar en turismo a un experto o experta que sepa. Hay cosas como protección civil, turismo y opinión pública que todo mundo cree que puede saber. A mí me decían cuando estaba, oiga, deme trabajo porque a mí como que se me da el turismo. Digo, ¿qué experiencia tienes? No, no tengo. Oiga, no me emplea en protección civil. Yo siento como que se me da la protección civil. No. Respetemos las experiencias y las carreras. El turismo en Veracruz sería extraordinario. España, de la nada a 30 millones de turistas cada año. Se puede. Costa Rica lo está haciendo con el turismo de aventura. Colombia. Nos han ganado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido gobernantes con experiencia y con emoción de servir a Veracruz. No les interesa Veracruz. Les interesa la parte sensual del poder que dice Vargas Llosa. Cortar listones, aparecer en cócteles y robarse el dinero. Gracias, señor candidato. La compañera está levantando el brazo, a ver. Sí. Buenas tardes, candidato. Mi nombre es Verónica Mastachi y soy egresada de la Universidad Veracruzana. He estado hablando acerca de lo que haría sobre el quebranto, el daño patrimonial y cómo distribuiría estos recursos. Ha mencionado sobre las becas y sobre los estudiantes. Esos apoyos son muy importantes y realmente los necesitamos. Pero me gustaría escuchar su propuesta también acerca de sus acciones en cuanto a la pobreza extrema y también en cuanto a los riesgos, las zonas de riesgo, que en el estado hay muchas, sí, sobre todo por los cambios climáticos que hay y que se acercan también. Sí, gracias. Contesté lo de las becas porque fue específica la pregunta, pero mi proyecto, aparte de seguridad desde el momento cero, yo traigo un proyecto de desarrollo económico sustentable, sin lastimar a la naturaleza, partiendo del punto fundamental: confianza y certeza jurídica a los emprendedores y a los empresarios. Si no lo hacemos juntos, no vamos a hacerlo. 2, liberar dinero del gasto corriente burocrático y del gasto oneroso que nos producen los gastos excesivos de funcionarios de gobierno y las personas que cobran sin trabajar, que son miles, para liberar recursos para un gran programa de combate a la pobreza. Los candidatos no hablaban la primera semana más que monotemáticamente, meter a la cárcel y seguridad. Y yo desde el momento cero que me